Bien, póngase cómodo, deje su teléfono, no molestar, olvídese de lo que va a cocinar hoy día y dígale al de al lado, el Señor me va a hablar. Así que cuando el Señor habla, los demás nos quedamos, pero calladitos. ¿Cómo han estado sus 21 días? Todavía no llegamos a los 21, pero ¿cómo han estado sus días? De santidad. Bendecido el pastor, amén, que el Señor nos bendiga. Yo creo que el Señor quiere más de nosotros, amén. Él nos está buscando y quiere más de nosotros. Yo les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias, si no pueden leer aquí también. Y vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 22. Ando yo aquí con mi Biblia de bolsillo, mi pequeña gran Biblia. Primera de Samuel capítulo 22, versículo 2, y dice así: y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Dios mío, por esta palabra, Señor, que no es mi palabra, es tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, porque ya al comienzo, al llegar acá, hemos sentido tu presencia, te hemos buscado en oración, te hemos adorado, y ahora abrimos, Señor, abrimos nuestros oídos del Espíritu para decirte, háblanos, Señor. Háblame y hazme entender tu palabra, que nadie aquí salga sin entender tu palabra, que el enemigo no se la robe, Señor, sino que permanezca en los corazones, Dios mío, y que dé fruto abundante, Señor. ¿Cuál es el fin de tu palabra? Es que demos fruto abundante, como pámpanos pegados a la vid abundante. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Me encanta la posición la actitud que tienen algunas personas de venir a recibir. ¿Cuántos tenemos hambre del Señor? Yo tengo hambre del Señor. Y hoy día yo no me di cuenta cuando el pastor me dijo que predicara este domingo, se me pasó por alto que era el domingo de resurrección. Y el Señor hoy día resucitó, vivo está. Y aquí hay una iglesia, y si estamos aquí es porque Él vivo está. Y damos gracias al Señor. Vamos a entrar al mensaje. Perdón, voy a sacar esta porque choco a cada rato y sería muy vergonzoso caerme delante de ustedes. Dice entonces la palabra de Dios, nos está hablando. ¿Cuántos conocen a David? A David, no David, hijo del Remy. David de la Biblia, este David que comenzó un ministerio poderoso al cual el Señor lo llamó con diversas historias en la Biblia. Pero a mí me apasiona este pasaje, y yo le decía al Señor, háblame lo que tú quieres hablar, porque no es lo que yo quiero hablar, porque si no, hasta nos aburrimos, ¿cierto? Pero cuando el Señor nos habla, es distinto. Nuestras vidas son cambiadas y transformadas. Yo le decía, Señor, háblame, y Él me hablaba en este pasaje, y me hablaba que David, ¿cuántos saben que el rey David comenzó su ministerio y su suegro lo quería mucho, lo admiraba? Pero de la admiración pasó a esa cosita bien fea que se llama envidia, y comienza a perseguirlos. ¿Por qué? Porque le hago así un súper resumen cortito. Cuando dice la palabra del Señor de que David tiene que huir de su suegro porque va a la guerra, y Dios le dio un espíritu tan valiente a David, tan valiente, que dice la palabra que el pueblo cantaba cuando David llegaba de las batallas, ¿cierto? Y el pueblo, yo me los imagino ahí con unos pañuelitos. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces Saúl ya empezó a sentir cositas, que él es más que yo siendo rey, este es un muchacho que viene llegando. Y no sé, algo le estaba produciendo a Saúl que no era bueno. Y dice la palabra del Señor de que David es tanto el odio, y era el yerno de Saúl, era su suegro. Y dice la palabra que tiene que huir de la presencia de Saúl, porque si no, Saúl lo mata. Mire al punto que llegó. Y le estoy haciendo todo este resumen para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar. Y en esta huida de David, cuando comienza a correr, empieza a arrancar de Saúl, dice la palabra que se refugió en las cuevas, que se encuentran con hombres. Y estos hombres se acercaron a David. Pero ¿cómo era la característica de estos hombres?
dice la palabra de Dios que se juntaron junto a él todos los que estaban afligidos. ¿Alguien ha estado afligido acá? ¿Alguna vez? Yo sí. Y el que estaba endeudado, ¿alguien tiene deuda? Levante su mano. Dice, y los que estaban en amargura de espíritu. ¿Cómo es una persona amargada? ¿Ha visto alguna vez una persona amargada? Sí. Hoy lo que está conmigo en la oficina todos los días, se desayuna, no sé, unas pastillitas de un caramelo para endulzar la vida. Uno le dice con harto amor para que endulces la vida, amor. Entonces dice la palabra del Señor de que estaban los que se hicieron el ejército de David, estos hombres que estaban sin propósito en la vida, no tenían propósito, una persona que está amargada, que está afligida, que está endeudada, también, ojo, que los endeudados son perseguidos también, ¿cierto? Si tú tienes una deuda muy alta, te pueden embargar la casa, te quitan todos tus bienes. Entonces hay gente que en esos tiempos tenía que huir porque tenían que pagar la deuda aún con su vida. Entonces la palabra del Señor nos muestra que se hicieron el ejército de David todos los que estaban afligidos, amargados y endeudados. Qué lindo ejército. David, yo creo que diría, Señor, si tú me llamaste como rey, voy a ser rey de estos. Este es mi ejército. Pero me maravilla que llegan estos hombres que no tienen propósito, que no hay esperanza en ellos, que vivían el día a día, porque una persona que está amargada, que está afligida y que está endeudada, es una persona que no hay propósito en la vida, vive por vivir. Se levanta porque hay que levantarse y hay que ir al trabajo y es un día más. Para ellos era un día más. Para muchos de nosotros a veces ha sido un día más. Pero lo lindo y lo que me encanta de esta palabra, donde el Señor me hablaba profundamente, lo lindo de esta palabra es que se unieron a Él y fue su ejército. Y dice la palabra del Señor que estos hombres se hicieron los valientes de David. Mira cómo llegaron al lado de David, se transformaron en los valientes de David, en los que estaban con él. Pero al lado de David crecieron. Al lado de David se hicieron hombres que tenían oportunidad en la vida y se hicieron hombres distintos a los que ellos eran. De hecho, antes de subir a la primera batalla tenían mucho miedo, pero en el camino David les fue enseñando y les enseñó cómo ser leales, les enseñó cómo ser personas fieles, cómo ser personas valientes y cómo ser personas íntegras. Porque si hay una cualidad de David que a mí me encanta, que dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. Qué lindo es eso, que nosotros podamos decir, Señor, hazme conforme a tu corazón. Qué lindo. Y la palabra del Señor nos muestra de que llega un ejército que quizás nosotros miraríamos en menos. Esta persona no es capaz, esta persona no es apta, pero los tomó el Señor con todas sus debilidades y los hizo un ejército de valientes. Mira qué hermoso lo que el Señor nos habla en esta mañana. Y dice la palabra del Señor que en la primera batalla tenían tanto miedo y tenían miedo y el Señor les dijo, van a tener victoria. Y dice la palabra del Señor de que habían hombres que estaban cansados, como 200 hombres que no fueron a la guerra y estaban cansados. Dice la palabra del Señor que cuando antiguamente en la palabra alguien ganaba una guerra, iba a una ciudad y se tomaba esa ciudad y perseguían a las mujeres, a los niños, ¿con qué se quedaban? Con el botín, con todo lo que había ahí. Si tenías en tu casa un cofre lleno de oro, se quedaban el que ganaba, tomaba todo, llevaba a las personas cautivas. Y dice la palabra del Señor que en esta primera batalla tomaron un gran botín. Y los que subieron a la guerra le dijeron, David, esos 200 cansados no fueron a la guerra, así que ellos no reciban botín. ¿Y qué les enseña David? Para ellos también hay. Para ellos también ahí tomarán de su parte. Mira qué detalle. Cuando estaba David en la cueva, dice la palabra del Señor que estaba en la cueva y entró Saúl y le toma con su espada parte de la capa a Saúl y lo tenía en sus manos para matarlo. ¿Y qué le decían? Ellos le hacían barra, los que ahora eran su ejército, mátalo, está ahí, mátalo. Tú lo puedes hacer, tú tienes, el Señor lo pone ahí en tu mano, haz con él lo que tú quieras, ahí estás solo, le pasas la espada y lo matas, él te ha perseguido, te hace mal. Y dice David, y me impresiona su corazón, y dice,
aunque lo perseguía para matarlo, yo no tocaré al ungido de Jehová. ¿Quién soy yo? Y todo lo que David hacía les enseñaba a aquellas personas que se estaban uniendo a él, que quizás eran personas que no tenían tampoco una mayor capacidad, no había nada bueno en ellos, pero David le enseña integridad, les enseña a ser fieles y a ser leales, aun cuando Saúl no se lo merecía, porque hubiese podido hacer con él lo que quisiera. Y me encanta esta palabra cuando David le enseña, y ellos dice la palabra que lo que David hacía era una ley. Hasta el día de hoy dice la Biblia que lo que David hacía, ellos lo han cumplido como ley hasta el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros llegamos a la iglesia y llegamos cargados y trabajados? ¿Sí o no? Llegamos cargados con esa mochila, ¿cierto? Como de montañita, y parece que andamos con una carpa atrás. Y la palabra del Señor dice, Jesús dijo, venid a mí todos los cargados, trabajados, amargados, endeudados, los que salieron peleados de la casa, los que llegaron diciendo ya no doy más, aquí está el Señor. Y te dice, te hago parte de mi ejército. Y ¿sabes lo que? Estaba un día orando y yo cuando le dije, Señor, háblame de una palabra que tú quieres hablar. Y el Señor me decía, hay mucha gente cargada. Hay mucha gente que no cree a lo que yo le estoy llamando. Mira, esto es del Señor, no es mío. Hay mucha gente que yo estoy llamando, pero no entiende para qué yo lo estoy llamando y no se siente capaz. Porque la amargura, porque los problemas le ponen una nube y no se ven como yo los veo. Esto te lo dice el Señor, no te lo digo yo. Pero hoy día yo no sé cómo tú has llegado. Yo he saludado a un par de hermanos. Yo no sé cómo tú has llegado acá, pero el Señor te está hablando y te está diciendo que como el ejército de David, dice la palabra, estaban amargados de espíritu, estaban endeudados y ya no podían más. El Señor los llamó para ser el ejército de valientes y eran tan valientes y tenían tantas victorias aún, dice la palabra, que su espada se pegaba a la mano y mataban un solo hombre, mataban un montón de hombres. Y yo quiero ir a esta palabra, 1 Corintios capítulo 1 versículo 27, Vika, por favor. Y dice así, cuando tú digas, Señor, ¿quién soy yo para haber llegado a tu casa? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió para avergonzar al fuerte. El Señor no nos escogió porque seamos tan capaces. No nos escogió porque tenemos mucho estudio, porque tenemos un magíster y porque somos de renombre en el mundo. No somos ni siquiera gente que nos entrevista un periodista. No somos gente quizás tan importante para el mundo. Pero el Señor dice que a lo débil del mundo Él llamó. A lo que está cargado, a lo que está angustiado y a lo que está trabajado. Aquel que piensa que no es capaz, lo llama, dice, para ser un pueblo fuerte. Para ser un pueblo que puede alcanzar en el Señor. Y Él conoce tu realidad, Él conoce tu vida, pero así te está llamando el Señor. Y cuando nosotros decimos, ay, Dios, ¿por qué me habrá escogido? Quizás es porque soy linda, porque soy lindo. Algunos dirán, bueno, también porque somos tan capaces. El Señor dice que lo débil, lo que no era, así nos llamó el Señor. Mira qué poderoso lo que Dios está hablando. De hecho, la palabra del Señor yo quiero compartirle, no sé si alguien tendrá su Biblia, pero si no, lee acá. En 2 Corintios 12:9. Había un hombre que a mí me encanta en la Biblia, aparte de David, después de Jesús, David y Pablo. Me encanta Pablo. Vika, por favor, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Si puede, no puede, no te lo pasé, muchas, yo me equivoqué, pero lo tengo escrito. Dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Salazar. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus áreas débiles. ¿Quién de aquí tiene alguna debilidad? Alguien dirá, yo tengo debilidad por mis hijos. Para que suene más bonito, ay, yo tengo debilidad por mi esposa. No, el Señor no nos está hablando ese tipo de debilidad. Está diciendo
esa debilidad donde tú ya no puedes, ese límite donde tú no puedes, ahí comienza el Señor. Ese límite donde tú dices, ya los problemas me están superando. Quizás soy una persona que soy muy dura, soy muy insensible, me cuesta que me llegue la palabra. Son áreas que están allí, son áreas que solo tú y el Señor las conocen, ni yo las conozco. Pero la palabra de Dios, y a veces quizás ni el pastor las conoce. Pero me encanta de esto. ¿Y por qué le dice Dios a Pablo? Le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque Pablo, antes de llegar a ser cristiano, a ser un seguidor de Jesucristo, ¿cuánto conocemos la vida de Pablo? ¿Cómo era? Perseguidor de la iglesia. Pero ¿cómo era? Tenía varios títulos Pablo. Decía, si hay algo de que ustedes tienen que gloriarse, yo más. Yo más. Porque Filipenses capítulo 3, Viquita, por favor. Yo no te voy a llenar con versículos hoy día, sino que voy a hablarte de lo que yo creo que Dios me está transmitiendo para hablarte a ti. Dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo más, decía Pablo. Sigamos, por favor. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, ni más ni menos, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, nadie tenía nada que sacarle ni que decirle. Pero él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todos mis títulos, todo lo que yo era, porque si hay algo que dijo Pablo, yo tengo de qué gloriarme, yo más. Si Pedro era un hombre de fuego al lado de Jesús que predicaba y miles se convertían, no tenía la preparación que tenía Pablo. De hecho, de ahí hubieron algunos roces entre Pablo y Pedro. Pero si él tenía que gloriarse al lado de los discípulos de Jesús, este era Pablo. Tenía preparación, era fariseo de fariseo, fue dice, educado a los pies de Gamaliel. Era un tipo que se sabía las leyes, judío, pero había una debilidad en él. Y dice que hay un aguijón de su carne. Y le dice al Señor, sáname. Le he pedido 3 veces al Señor que me sane. Y el Señor le dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si tú y yo no tenemos alguna debilidad, Dios no podría glorificarse en nosotros. No, porque aquí no llegamos los más capaces. En esta sala no estamos los mejores del mundo. De hecho, hay gente que yo he visto, grandes predicadores, han sido personas que han sufrido mucho, que han tenido muchas pérdidas. Y en esa vida difícil que ellos han vivido, el Señor se ha glorificado. Si tú piensas que el mundo se te cae a pedazos porque tienes un problema, hay gente que ha sufrido lo insufrible para que Dios se perfeccione en su vida. A veces decimos, yo quiero hablar como Él, yo quiero tener el ministerio que tiene Él, oh, wow, yo quiero ser... Pero ¿sabemos lo que han pasado ciertas personas? ¿Sabemos lo que han vivido esas personas? A veces no tenemos idea del calvario que han tenido que transitar en esta vida. Yo conozco, y el pastor Luis también conoce a un pastor al cual yo quiero mucho, y les voy a hablar un poquito de él porque a mí su testimonio me impacta. De hecho, le dije que a un grupo de personas una vez él le compartiera su testimonio, porque su vida es un testimonio para mí, y a mí me impresiona a dónde Dios lo ha llevado. El pastor Ademir Higuera, de Coronel, a cargo de una radio cristiana. Y cuando yo un día lo oí predicar, y yo siempre iba a la radio y conversaba con él, y yo lo abracé y le dije, pastor, me impacta su ministerio. Y él sabe que a mí me atrae mucho lo que Dios ha hecho con él, me maravilla lo que Dios ha hecho con él, porque yo oí una palabra donde él contaba su testimonio. ¿Lo quieren saber? Como cuando uno dice, bueno, pero no viene a hablar del hermano, y uno queda, ay, pero cuenta. Y él quizás alguna vez va a estar quizás acá y va a contar su testimonio, pero a mí me impacta porque él dice, él antes de conocer a Cristo era un borracho, era un mujeriego, pero mujeriego de los mujeriegos. Así como Pablo decía, soy fariseo de fariseo, él decía mujeriego de mujeriegos.
alcohólico, maltratador de su familia. Pero su esposa siempre yendo a la casa del Señor. Por esas esposas que estamos ahí. Que el Señor bendiga a todas las esposas orando y clamando por su esposo. Y me impacta cuando él dijo, yo era tan vil, yo no sé cómo el Señor me miró, porque si había alguien despreciable en este mundo, ese era yo. Dice, era esas personas que no quieres estar cerca, porque es tan miserable, decía, tan miserable. Pero el Señor me miró con ojos de amor. Qué lindo, qué hermoso cuando el Señor, a pesar de nosotros mismos, nos sigue mirando con ojos de amor. Y él cuenta, y me acuerdo que yo lo escuché a través de la radio y después lo conversé con él. Y él decía, era borracho, era grosero, mi boca era inmunda. Y un día, dijo, llegué en el sur se usa mucho de que las casas tienen en el patio un parrón, esos parrones de uva. Entonces, mientras su esposa va al culto, les hablo de los años 1980, más o menos, y dice él que hay un parrón, y él en el parrón cuelga una cuerda, y dice, soy tan miserable que ya, mejor para qué, causarle más dolor a mi familia, no tiene propósito mi vida, no hay sentido que siga viviendo, y él toma una cuerda para ahorcarse. Y en ese instante que él está ahí subiéndose a la silla para cometer el suicidio, dice que llega la que hoy es la pastora, Patricia, y llega y dice que lo toma, y dice, para él fue tan impactante que sus hijos pequeñitos vieron esa escena. Imagínense qué terrible, su papá colgándose, y ella lo abraza de las piernas, que ha estado orando y no deja que el enemigo se lo arrebate. Oye, hermano, es impresionante cómo el Señor cambió a ese hombre, y dice que él a la semana, escúchame bien, a la semana, dijo, yo recorría las cuadras golpeando la casa de todos los que me conocían para pedirles perdón y para predicarles de Jesucristo. ¡Oh, qué hermoso! Dime si no es glorioso, que es un arrepentimiento verdadero. Y dice, y yo iba y me compré un parlante y me paraba en las esquinas, y dijo, y todos los que me conocían, ese era el borracho que estaba en la bodega, y ahora estaba con un parlante predicando, es él, como Pablo. Este es el perseguidor de la iglesia, pero hoy día está predicando del evangelio. Y así mismo, y él dice, si Pablo, Dios lo miró con ojos de amor siendo un perseguidor de la iglesia, Dios me miró a mí, dijo, y yo corría cada semana, dijo, y me paraba todos los jueves, hacía frío y no me importaba, y con un parlante empezaba a predicar que Cristo restaura, que Cristo te saca de los vicios, y como él era. Amado, yo cuando oí su mensaje, yo me acuerdo, yo soy bien llorona, yo soy súper, todo lo contrario del pastor, que al pastor le cuesta llorar. El Señor como que nos repartió, a mí me repartió las lágrimas, y al pastor le secó los ojos. Y yo lloro. Yo hablaba con el pastor Ademir, me temblaba y ver el ministerio potente, porque yo veía cómo arrendaban el cine de Coronel, cómo la gente haciendo filas para entrar, para escuchar a este ex borracho, a este ex maltratador de familia, a este ex, porque el Señor hace de tu vida todo un ex, y eso me encanta. Y quiero un poco juntar esta palabra. ¿Y qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Porque estos hombres no se sentían que ellos calificaban. Tú y yo muchas veces nos hemos sentido que no calificamos para esto, y nos justificamos y le decimos, Señor, yo no califico para esto. A veces incluso el pastor nos ha buscado y te quiere poner para un servicio. No, pastor, yo soy muy vergonzoso, yo soy muy nervioso, yo no sé hablar. ¿Qué le dijo cuando Dios buscó a Jeremías? ¿Qué le dijo? ¿Remi sabe? Soy un niño. Soy un niño. No me llames a mí porque soy muy joven. Soy tímido a lo mejor. Soy muy tímido, no sé hablar, me paro adelante, me pongo rojo, me falta el aire, no sé qué hablar. Pero el Señor le dice que no digas que soy un niño, porque todo donde tú vayas iré yo contigo, y que serás como mi boca. Hermanos, a veces nosotros nos miramos con una falsa identidad. Nos miramos al espejo y no nos miramos como Dios nos ve. Nos miramos como en la vida pasada, como que llegamos a la iglesia y como que no queremos soltar esa vida pasada. Y Dios nos está llamando a vivir una vida nueva y una vida en santidad. Y uno a veces dice, pero mi familia se va a burlar de mí.
porque ya me conocen como soy. Se van a reír. Pero cuando tú y yo llegamos a la iglesia, Dios hace de nosotros nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Y eso me impacta cuando veo hombres de Dios que no eran nada, no calificaban en nada, no tenían los estudios de Pablo, no tenían magíster en teología. De hecho, yo no he oído grandes predicadores que sean con tantos estudios, sino que hombres que no calificaban en nada para ser tremendos hombres. Mira qué potente es esto. Y cuando yo veo en la palabra del Señor que Dios nos llama para ser lo que no éramos, porque tú y yo tenemos, si hay algo que nos encierra y que nos cautiva, que es nuestra mente. Es nuestra mente. Cuando nuestra mente no está alineada con el Señor, Dios no nos puede usar. Porque nuestra mente no se alinea. Y dice la palabra que ahora tenemos la mente de Cristo. Cuando tú andabas en el mundo, tú no tenías la mente de Cristo. ¿Cómo era tu vida? Desordenada, vacía. ¿Cuántos depresivos han llegado a la iglesia? ¿Cuánta gente pensando en suicidarse porque ya no, esta vida no da más? ¿Cuántos han llegado y que eran parece como esos monitos que daban cuando había uno que andaba con la nube negra? Había un perrito que andaba con la nube negra. No me acuerdo cómo se llama. No, era otro. De mis tiempos. Entonces, cuando... el Capitán Cavernícola. y amargados. Y así llegamos al Señor. Del curso, yo no era la que me sacaba puros 7, lo digo. Mis papás sufrieron harto conmigo. Del curso yo no era las mejores. Al contrario. Quizás no calificábamos en muchas áreas. Pero a pesar que tú te miras al espejo y que tú dices, Señor, ¿cómo a mí? ¿Cómo a mí, Señor? ¿Cómo yo? Y eso es lo que me encanta de Dios, que Dios llama lo que no es como si fuese y para que sea. Dios te está llamando a ti y a mí para que tú y yo dejemos de una vez por todas nuestra mirada equivocada, sino que miremos el blanco perfecto que es Jesucristo. Cuando yo me miro yo, me desanimo, pero cuando yo lo miro a Él, digo, todo es posible, porque en Él todo es posible. Y el Señor dice en su palabra en Apocalipsis 1:6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria. ¿Qué nos hizo el Señor? Reyes y sacerdotes. Y alguien puede decir, pero es que en la semana le volví a fallar al Señor, po. Volví a mentir, me fumé un puchito, volví a tomar un poquito de alcohol, me enojé, me salió el hombre viejo. Pero aún así el Señor dice que somos reyes y sacerdotes. Si hay algo que a mí me impacta de la vida del hijo pródigo, ¿cuántos se saben en la Biblia el hijo pródigo? ¿Cierto? Qué historia más hermosa. Está medio, se corta. Qué historia más maravillosa cuando la palabra del Señor dice de que él, siendo hijo y teniendo todo en su casa, decide irse, decide dejar todo y se va. Toma sus cosas, malgasta todo y se va. Pero cuando se da cuenta que está viviendo la vida loca, que los amigos ya no están porque se le fue la plata, porque ya lo gastó todo, ya quedó solo, cuando queda completamente solo y se ve comiendo con los chanchos, se ve comiendo cáscaras de papa, cáscaras de tomate, revolcándose en el barro, y él así andaba. Él sale como un príncipe de la casa del Padre, porque la palabra dice que somos reyes y sacerdotes, y dice la palabra del Señor que cuando él se va de su casa y se va a una vida de miseria, cuando ya se le acaba la parranda, cuando ya no está ahí en la disco, el punchi, en mis tiempos era así, ahora es otro estilo de música, pero cuando ya se fueron los amigos, ya no hay plata, ya no van al pub, ya se acaba todo, y se ve que está comiendo con los cerdos. Y dice la palabra del Señor
que tome una buena decisión. ¿Cuántos de nosotros necesitamos tomar buenas decisiones? Qué importante es que tú y yo seamos personas que tomemos buenas decisiones. Todos los días tomamos decisiones. ¿Cómo vamos a vestir? ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Y empezamos a tomar decisiones. Buenas o malas, tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y dice la palabra del Señor de que este hombre está ahí. Y me encanta esto porque dice, está comiendo con los cerdos y se da cuenta que ese no es él, que esa no es su vida. Cuando está comiendo con los cerdos, ya no están los amigos, ya no están las mujeres, ya cuando todo lo hubo malgastado, dice la palabra en que se decide a volver a su casa. ¿Y cuántos saben que aunque nos hayamos apartado del Señor y decidimos volver a los pies de Cristo, el Padre está ahí para esperar? ¿Cuántos de nosotros está ahí el papá para abrazarnos? Nos equivocamos feo, bien feo, pero aún está el amor del Señor ahí para ti y para mí. Y eso es tan lindo y a mí me encanta esta palabra porque dice que su padre lo vio de lejos. ¡Wow! Un papá, ¿cómo es el amor de un papá? Ahora que algunos que somos padres, ¿cómo es el amor de un papá o de una mamá? Casi no vemos defecto en los hijos, sí nos damos cuenta, pero para nosotros son maravillosos. Y la palabra dice de que su papá lo ve de lejos y lo abraza, no importa si no se haya bañado en una semana, no le importa que anduviera hediondo comiendo con los chanchos, no le importa que se lo haya malgastado todo. Aquí está papá. Le cambia la ropa, le pone al niño en su dedo. Y no tiene la actitud que tiene el hermano. El hermano, claro, hace fiesta, ¿cierto? Cuando él llega te alegras. Y yo que he permanecido a tu lado, yo que he estado ahí siempre contigo, el amor del hermano no fue el mismo que el amor de papá. El amor de papá fue abrazarlo, fue perdonarlo. Amados, cuando nosotros vemos que un hermano cae en nuestra iglesia, que un hermano está débil, no le tiremos la talla. Por fin llegaste, te caíste de la cama, andabas en Egipto y nos reímos y tiramos la talla y que todos se rían. Esa persona está sufriendo, está débil. Y quizás viene hasta avergonzado. Y a mí me enseña la palabra del hijo pródigo, que dice que su papá no le preguntó dónde andaba, con quién se juntó, en qué gastó la plata. Simplemente lo abrazó porque es su hijo. Y cuando alguien llega herido, cargado, con debilidades, no cuesta nada un WhatsApp. Te extraño, no te vi en la iglesia, estoy orando por ti. Eso es distinto. Estoy orando por ti, que el Señor te fortalezca, porque en la casa de papá aún hay un lugar para ti. Mira que es lindo. Pero esta no es como yo, que se conecta todos los miércoles a las 6 de la mañana. Aleluya. Y ando al lado de mi pastora y yo coordino y yo predico y yo estoy ahí. Las que no se conectan, esas dormilonas carnales, y parece que subimos de estatus cuando también estamos tan llenos de debilidades, cuando también no calificábamos para el Señor. A veces tendemos a menospreciar a aquel que está como el hijo pródigo. Pero cambiemos nuestra mente y tengamos la mente de Cristo, de abrazar, de perdonar y de verlo como Dios los ve. No andamos por las nubes porque estamos en santidad y porque el otro es pecador. Amamos como Cristo ama. Amar como Cristo ama. Cuando nuestra mente cambie y seamos llenos de amor, nuestra iglesia va a explotar. Nuestra iglesia va a explotar. Ponte de acuerdo contigo mismo hoy día y di quién falta. Le voy a mandar un WhatsApp y le voy a decir cuánto lo extraño y que aún hay una silla que está vacía y que le extraño, que se echa de menos en la casa del Padre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Voy a ir terminando con esto y dice la palabra del Señor, es Lucas, no sé, vi casi te lo pasé, capítulo 4, versículo 18, permiso, estoy con la boca seca. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién dijo esto? Dígalo fuerte. Jesús. Jesús.
Él, su propósito en la tierra, su propósito, el único propósito fue darle libertad a los cautivos, vista al ciego, a pregonar el año agradable. Que este sea un año agradable para ti y para mí. Amén. Porque seguimos a Jesús y el Evangelio son buenas noticias. ¿Qué pasa cuando prendemos la tele? Pura mala noticia, ¿no? Que haya una buena noticia es muy difícil, deberían llamarse las malas noticias. Pero el Evangelio, ¿se acuerdan de malas noticias? A Sergito, a la Coqui, las malas noticias. Robos, hurtos, violaciones, secuestro, portonazo. Pero el Señor dijo, yo he venido a darle buenas noticias. Yo he venido a que tengan un año agradable de salvación. A eso vino el Señor, a sanar a los enfermos. Si alguno está enfermo, reciba sanidad en Cristo, porque por la cruz, por Él subir a la cruz del Calvario, dice, por tus llagas hemos sido sanados, curados, como quiere llamarle, pero hemos sido libres. Aquel que está cautivo en sus pensamientos, depresivo, porque el enemigo te puede, el enemigo te puede seguir atacando en la semana. Y te va a decir, tú no sirves, eso no es verdad. Y viene el enemigo y te quiere robar la palabra. Y empiezan esos pensamientos depresivos, esa crisis de pánico. Y viene otra vez el enemigo con toda la fuerza. Pero tú sacas la palabra y dices, el Señor vino a hacerme libre. Libre. Cuando nosotros oramos tenemos que hablar la palabra. Porque es con lo único que nos podemos defender de los ataques del maligno. Es la palabra del Señor. El enemigo nos susurra y dice la palabra que Él es el padre de la mentira. Cada vez que te sientas confundido y te están susurrando que no sirves, que no calificas y que eres una persona amargada, que Dios nunca te llamó, no tiene sentido ir a la casa de Dios el domingo porque soy hipócrita. Y esas son las mentiras del diablo. Pero vienen las promesas del Señor y nos dice que somos reyes y sacerdotes. No importa cómo tú te sientas o cómo yo me sienta, porque nuestros sentimientos no nos definen en lo que Dios nos ha llamado. A veces tenemos sentimientos que son equivocados, almáticos. Me siento así, pero no porque te sientas así, eres así. ¿Se entiende? Estoy haciendo como un pasapalabra. Pero no porque tú te sientas así en la semana, es que tú eres así. ¿Cómo nos sentimos a veces? Solos, amargados, como el ejército de David. Endeudados, Señor, tú conoces mi deuda. Tú conoces, Señor. Pero Él nos ha llamado como pueblo suyo, como lo que no éramos, lo débil del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y me gozo en este Dios todopoderoso. Porque hay niños, no voy a entrar en detalles con una pastora que escuché hace mucho tiempo. Y esta pastora hablaba, no es chilena, es de Estados Unidos. Y ella hablaba cómo fue tan maltratada en su niñez. Tan maltratada. Y yo le contaba a mi esposo el testimonio de ella y me dijo, no me hablen más. No, para. No me sigas hablando. Y yo dije, pero es que esa es la realidad. A veces vivimos en una burbuja. Me dijo, pero no me sigas hablando porque ya me llega a dar cosas. Joyce Meyer, no sé si alguien ha oído acerca de ella, del ministerio de Joyce Meyer. Y es tan potente. Y no voy a entrar, ya lo dije en detalle porque hay niños. Pero ella vivió una vida de abusos 200 veces. Y hoy día cuando yo miro a qué países llega la palabra, a 200 países llega la palabra. Se traduce en más de 25 idiomas por llevar una vida tan desgarradora, tan triste, que ella decía, yo no sé cómo el Señor me miró, mi vida fue muy triste, pobre, abusada, maltratada. Y hoy día el Señor me hace sentar en la mesa con príncipes. Mire qué hermoso es el Señor. No teníamos nada y Él, dice la palabra del Señor, Él hace habitar en familia al que está solo. Él lo hace habitar en familia. Él, solo por Él, por su gracia y por su misericordia. Todo lo que yo hoy podamos tener no es gracia, nuestro esfuerzo.
Tu lindo auto, tu linda casa, que puede ser arrendada o propia, da lo mismo, estás pagando por estar en esa casa. Todo lo que tú y yo tenemos es solo por su gracia y su misericordia. Y no solo hablo de cosas materiales, la familia, que hoy día, domingo, el Señor te permite llegar y sentarte en familia, sea pequeña, sea grande, es lo que el Señor te ha regalado. Y a veces menospreciamos y no tomamos en cuenta nada de eso. Y miramos lo pequeño, la herida que tenemos, y no vemos que Dios está trabajando en nosotros, llenos de amor y de misericordia. Con esta palabra termino, que es tan hermosa, y puedes, Vika, la última que te pasé, no la anoté acá. ¿Será la última que te pasé? Este es el momento donde me empiezo a poner nerviosa. No, parece que me equivoqué en pasártela. Pero no importa. No importa, yo se las busco. ¿Me tienen paciencia? ¿Un ratito? Un ratito, si ya van a llegar a almorzar. Sean buenos conmigo, por favor. Pero este es el día que hizo el Señor y nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. Esto es en Juan. ¿No te pase ningún Juan? Bueno, no importa, la encontré. Juan capítulo 20, versículo 13. Dice, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Quién era ella? María Magdalena. Y dice, ella pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado a mi Señor, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella y le dijo: Maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Y cómo se fue María Magdalena? Corriendo de la alegría. El Señor está vivo. ¿Cómo estarían los discípulos si vieron los prodigios del Maestro? Si vieron todo lo que el Señor hizo. Dice la palabra que aún Tomás no creía y estaban tristes. Y Él les dijo: no se preocupen porque me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Pero yo, no, estamos solos, no, estamos amargados, estamos solos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho promesas y nosotros miramos los problemas? Miramos el momento que la estamos pasando mal. Y no, estoy sin trabajo, no. Y el Señor te dijo que Él te iba a bendecir. No, estoy sin trabajo, estoy peleado con mi esposa, ya no tengo amigos, estoy mal, me persiguen para embargarme la casa, está todo mal. Y tenemos promesas del Señor tan grandes. Y Jesús les dijo: me van a matar, voy a morir, pero voy a llegar al tercer día y voy a resucitar. Fue a predicar a los infiernos. Mira qué poderoso Jesús cuando resucita. Hermanos, dice, es tan potente la vida de Cristo. Y hay una parte de la Biblia que a mí me impresiona cuando dice que cuando se parte el velo, cuando muere Jesús y hay un terremoto y se vuelve como todo noche. Imagínense esa escena de Hollywood. Así todo oscuro, hay terremotos. Dice que los muertos empiezan a salir de sus sepulcros. Bueno, cuando yo leí eso en la Biblia, los muertos, imagínense ver a alguien que empieza a abrirse el cementerio y empiezan a salir, yo salgo corriendo. Pero dice la palabra que empezaron a salir de los sepulcros. Amados, la vida de Cristo. Y cuando Él resucita, dice la palabra que va triste María Magdalena. ¿Dónde está para hacerle un buen responso? Digno como es el Señor Jesús. Pero se encuentra con la noticia que resucitó. Y es lo que hoy día celebramos, que Cristo está vivo. Cristo está vivo y eso es glorioso, eso es maravilloso. El Señor está vivo. ¿No te alegras por eso? Si hubiese sido una iglesia en Centroamérica, yo les aseguro que aquí estarían dando volteretas.
No sé si han visto eso cuando van a ofrendar y van bailando. Y nosotros somos ya medios apagaditos, medio compuestos, ¿cierto? Pero me encantan los centroamericanos, sienten el gozo, la candela del Señor. Y con esto yo quiero terminar. Amado, el Señor nos está diciendo que Él nos llama y que a pesar de nuestros sentimientos que no nos definen, yo quiero que te grabes esto, no importa cómo te sientas, no es la verdad de Cristo. Porque el diablo es experto en hacernos sentir mal, es experto en mentirnos y hacernos sentir como que no valemos nada, es experto en avergonzarnos. Es experto en hacerte sentir que tú no mereces la salvación. Pero Dios hoy día nos está llamando y el Señor dice, mira a tu marido como que está salvo y ora por él y háblale a tu marido como que está salvo. Mira a tus hijos como hijos tremendos en las manos del Señor. No lo mires como ese niño bonito que corre. Míralo como Dios lo mira. Empecemos a mirarnos como Dios nos mira. Amén. Yo no sé a cuántos el Señor le ha hablado en esta mañana. Pero cuando estaba orando y el Señor me decía, hay una iglesia muy cargada. Hay una iglesia que hay gente que solo va el domingo, escucha el mensaje y sigue igual. Pero el Señor nos está hablando en esta mañana y nos está diciendo que lo que Él nos prometió, Él lo va a hacer. Que aunque Tomás no creía y los discípulos no creían, Jesús resucitó y se tuvo que presentar ante ellos para que creyeran, como nosotros a veces no creemos. Te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos, porque el Señor nos está hablando en esta mañana. Si tú quieres arrodillarte, hay libertad en la casa de Dios. Si tú quieres quedarte sentado, hazlo. Pero en este momento te voy a pedir que te humilles al Señor, que nos humillemos al Señor. Y que le demos gracias. Gracias porque como ese ejército de David que no calificaban, que eran amargados, que eran endeudados, que eran los afligidos, los llamó para ser el ejército de grandes conquistas y de grandes batallas. Porque Dios mira lo que no es como si fuera. Y no importa que tú digas, yo no sé hablar bien, yo soy un niño, como dijo Jeremías. Yo soy tartamudo, quizás como Moisés, soy tardo de lengua, no califico, no tengo preparación, todo me pone nervioso, yo no sirvo. Pero el Señor a ti te está escogiendo y eso es lo maravilloso, eso es lo lindo, que cuando nosotros pensamos que no somos, el Señor nos llama para ser. Gracias Espíritu Santo en esta mañana por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por darnos el privilegio de poder oír palabra, Señor, palabra que nos cambia, que nos transforma, que nos muda, Señor, que nos muda, Dios mío, a lo que tú quieres que nosotros lleguemos a ser. Y yo oro, Señor, por aquel que ha llegado cansado, débil, afligido, angustiado, no creyendo mucho, pero se ha encontrado y ha sido confrontado con la verdad de tu palabra. Hoy día corremos a ti como ese hijo pródigo, todo sucio, todo andrajoso. Corremos a la casa del Padre a decir, Señor, perdónanos. Porque en el Señor se puede volver a comenzar. En Dios podemos pararnos de nuevo y Él hace todas las cosas nuevas. Jesús hace todas las cosas nuevas y hoy día celebramos que tú resucitaste para darnos vida y vida en abundancia. Gracias Señor, gracias Padre amado, ayúdanos a ser como esa mujer que corrió al sepulcro y corrió a avisarle a los hermanos que Jesús está vivo. Ayúdanos Señor a creer en tus promesas. Ayúdanos en la semana. Ayúdanos, Señor, cuando el enemigo quiera tentarnos, cuando quiera desanimarnos, cuando nos hable las mentiras que susurran al oído. Levántame con tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno. Recibimos esta palabra y oro que el enemigo no la robe y que cada uno la podamos entender y atesorar en nuestro corazón. Porque lo que tú entendiste, el diablo jamás te lo va a poder robar. Lo que tú has entendido en la palabra, el enemigo jamás te lo va a poder robar. Si tú no entiendes la palabra, el enemigo te la roba. Pero cuando tú entiendes la palabra, él no te la puede robar. Hay una autoridad
Hay un sello, hay un cerco de protección. Cuando tú entiendes la palabra, no te la puede robar. Y te damos gracias, Señor, y proclamamos que esta palabra nadie la puede robar. Gracias, Espíritu Santo. Tú bendices tu iglesia, tú bendices a nuestros pastores, tú bendices aún al más pequeño. Gracias, Espíritu Santo. Le damos un aplauso al Señor.